Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Felipe Medina Puyar, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAV. El día de hoy, en el siguiente video, abordaré temáticas y ejercicios ligados al área de física general. Ejercicios donde tendremos en cuenta temáticas y leyes de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Temáticas que recordemos propuestas por el científico Isaac Newton y donde nos indica que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. En estos ejercicios abordaremos temáticas como movimiento, aceleración, donde observaremos y tendremos en cuenta estas temáticas. ¿Vale? Tenemos en cuenta el siguiente ejercicio que hoy dice lo siguiente. Construcción de ecuaciones de movimiento de sistema dinámico. Para este caso utilizaremos el literal B, análisis de gráfico número 2. El análisis gráfico 2 nos dice lo siguiente. Una motocicleta de masa M, 5 por una incógnita, kilogramos, se mueven en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Como nos dice en el ejercicio anterior, fuerzas externas hace referencia al impulso, aceleración, fricción, fuerza del viento, que actúan sobre un objeto. En este caso plantearemos que es una motocicleta en movimiento, los cuales esos movimientos, esas fuerzas, actúan sobre la motocicleta en el momento de que ella inicia el movimiento. Luego de eso reemplace la incógnita por los últimos dos números de la cédula, ¿sí? Para comenzar a trabajar. En este caso, mi cédula termina en 55. Y con el 5 entonces tendremos que la motocicleta, en este caso, pues, tendría una masa de 555 kilogramos. Entonces, tenemos los siguientes ejercicios, los cuales están a identificar los intervalos de tiempo, que como vemos en la gráfica inicial son cuatro intervalos. Acá los tenemos, pongámoslos por acá, un lapicito, por favor. Bueno, tenemos acá los intervalos, que dice que el intervalo 1 va de 0 a 4 y tenemos acá el intervalo de 0 a 4. Como vemos la gráfica, es un intervalo de subida, el cual indica que la moto inicia en 0 y arranca, acelera, inicia el movimiento. Luego en el intervalo 2 tenemos que el tiempo está mayor a 4 y menor a 6, que es este intervalo de acá, el cual si vemos es una línea recta, lo que indica que el movimiento es constante, la aceleración es constante. Luego tenemos otro tercer intervalo que es de mayor a 6 y menor a 10, que es este que tenemos acá. Si vemos es un intervalo bastante agresivo, bastante fuerte de subida, el cual indica que la moto vuelve y acelera con más fuerza, con más aceleración. Y ya por último tenemos el cuarto que va de 10 a 12. Y vemos la gráfica, es un movimiento, es una bajada brusca de un momento a otro, el cual indica que la moto desacelera, ya sea por dejar de acelerar, como dice la palabra desacelerar, o frena, ¿vale? Bueno, continuemos. Entonces dice, tenemos acá reemplazando el intervalo, como ya les había dicho, es el intervalo 5. Mi cero termina en 55, teniendo una masa de 555 kilogramos. Dice acá, identificar los intervalos de tiempo en la motocicleta que se acelera. Ya tenemos, ¿no? Ya habíamos dicho los intervalos. Los intervalos para este ejercicio serán los mismos intervalos del ejercicio inicial. La gráfica no cambia nada, simplemente es teniendo en cuenta la nueva masa con la que trabajaremos. Luego nos están indicando que calcula la aceleración de la motocicleta. Estamos utilizando la fórmula general de la aceleración, la cual indica que la aceleración es igual a la velocidad final y la velocidad inicial. También sobre el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos que en el intervalo 1, que va de 0 a 4, ya tenemos las bases o las partes del denominador, que es el tiempo final, que en tiempo final en este caso es 4, y lo tenemos, y el tiempo inicial que es 0, porque la moto inicia en 0, la moto está quieta, ella inicia el movimiento, ¿vale? Entonces, tenemos ese tiempo inicial. Y también tenemos una velocidad inicial, que en este caso es 0, porque la moto inicia.
y en este caso tenemos una velocidad de 2220. ¿Por qué 2220? Porque si vamos a la gráfica anterior, esta gráfica anterior, como tenemos ahí, es una gráfica la cual muestra el movimiento en base 5. Pero como la masa la estoy tomando como 555, dependiendo de los dos últimos dígitos de mi cédula, lo que me doy cuenta es que el número de masa aumenta 111 veces. De 5 a 555 aumenta 111 veces. Y vemos en la gráfica nos indica que el tiempo 4, como vemos acá, termina en 20. Esa es la función del tiempo. Tenemos que termina al segundo 4, termina en 20 metros sobre segundo. Pero como mi masa aumentó 111 veces, el tiempo también, la velocidad también aumenta 111 veces. Lo que tenemos que de 20 por 111 veces sería 2220. Entonces sigamos con la explicación del movimiento. Simplemente planteamos la fórmula donde tenemos que la velocidad final, que en este caso es 2220, menos la velocidad inicial que es 0, el tiempo final que es 4 y el tiempo inicial que es 0. 2220 menos 0 pues da 2220 y 4 menos 0 da 4. Y si hacemos el cálculo tendremos que la aceleración para el intervalo 1 es 0,55 o 0.555 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración es para el intervalo 1. Utilizaremos el mismo método, la misma fórmula para los 4 intervalos o los 3 intervalos siguientes. Tenemos entonces que para el intervalo 2, que va del 4 a 6, tenemos que el tiempo final es 6, el tiempo inicial es 4, la velocidad inicial es 2220 porque es con la velocidad inicial que inicia y la velocidad final que termina el tiempo 1. En el tiempo 2 sería la inicial y en la velocidad final es 2220. ¿Por qué 2220 de nuevo? Porque recordemos que acá en el gráfico es una velocidad constante. Si nos damos cuenta termina en el mismo valor. Por ende, la velocidad no aumenta ni disminuye, sino que sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma porque es constante. Siempre termina en un mismo lugar, en un mismo destino, una misma velocidad. Entonces tenemos que 2220 menos 1220 es 0 y 6 menos 4 da 2. 0 y 2 da 0. Entonces, nuevamente, si tenemos una aceleración de 0, confirma y aprueba de que la velocidad es una velocidad constante porque su aceleración es constante, ni aumenta ni disminuye. Para el intervalo 3, tenemos que el tiempo inicial es 10 porque el tiempo inicial es 10 y, el tiempo para el valor 3, qué pena, el intervalo 3, tenemos que el tiempo inicial es 6 y el tiempo final es 10. ¿Sí? Vamos en el intervalo número 3, qué pena por la confusión. Y tenemos como velocidad inicial 2220 porque recordemos que fue con la que terminamos. Y la velocidad final que es 5550. Verificamos la gráfica, la gráfica que tenemos y respectivamente iniciamos que tenemos una velocidad final de 50. Y aquí ya tenemos, o sea, termina en 50. Multiplicada por 111 veces da una velocidad final de 5550. 0 menos 5550 nos da una velocidad, nos da menos 5550, ¿sí? Y esto, perdón, la velocidad final, nuevamente, la velocidad final es 5550 menos la velocidad inicial que es 2220. Si realizamos la resta, simplemente tenemos un resultado de 3330 y 10 menos 6 da 4. Realizando la operación, tenemos que la masa o la aceleración, perdón, es de 0,8325 metros sobre segundo. Si vemos la comparación de la aceleración 1 a la aceleración 3, vemos que es un movimiento bastante, o una aceleración bastante agresiva, como lo indica la gráfica de movimiento. Es bastante agresiva porque acelera de un momento a otro de manera fuerte, por eso es la diferencia. Y ya por último tenemos el intervalo número 4. El intervalo 4 inicia con
tiempo inicial de 10 y un tiempo final de 2. Si la velocidad inicial es de 5550, por eso la tenemos acá, y el tiempo inicial es 0. ¿Por qué 0? Porque si vamos a la gráfica, nos damos cuenta que en el segundo número 12 el final o el tiempo o la velocidad final es 0. ¿Por qué? Porque la moto desacelera. Entonces por eso la velocidad final es 0. ¿Vale? Entonces continuamos con el experimento, con los cálculos. Tenemos que 0 menos 5550 da un resultado de menos 5550, 12 menos 10 da 2. ¿Sí? Y realizando esta operación nos da que tenemos una aceleración negativa, ojo al dato, es una aceleración negativa de 2.775 metros sobre segundo. Recordemos que cuando tenemos una aceleración negativa, lo que nos está indicando es que el objeto, en este caso la motocicleta, ha desacelerado, ya sea porque frena o fuerzas externas influyen en el movimiento del objeto. Continuamos. Entonces, ya hemos obtenido como tal las aceleraciones correspondientes a cada intervalo. Luego de esto, seguimos con el paso número 3. El ejercicio número 3 nos dice que usando la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo. Entonces, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que como les decía al inicio del video, la segunda ley de Newton implica o describe que la fuerza total de un movimiento o la fuerza total de algo es igual a su masa por la aceleración. Como ya hemos obtenido la aceleración en cada intervalo, lo que haremos es para cada intervalo, dependiendo de que como es la misma masa, será una masa constante, que en este caso es 555, y la hallaremos con las diferentes aceleraciones que hemos encontrado. Entonces iniciamos. Para la aceleración 1, tenemos que la aceleración es igual a 0.555 y la masa siempre, como les decía, es 555. La fuerza como tal es descrita como la masa por la aceleración. Eso quiere decir que es masa 555 por 0.05 por 0.555, que es la aceleración, para una fuerza de 308.025. Esa es la fuerza número 1 de la aceleración número 1. Continuamos con la aceleración 2, que la aceleración es 0. Al ser la aceleración 0, por correspondiente su fuerza es 0. Todo número multiplicado por 0, ley fundamental de las matemáticas, es 0. Si la aceleración es 0, lo que indica que no tiene fuerza alguna y nuevamente por tercera vez se comprueba que es un movimiento constante. Vamos para la aceleración número 3, el cual indica que la aceleración allá fue de 0.8325 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando la fórmula de la fuerza, quiere decir que 555 por 0, o 0.8325 da una fuerza de 464.037, y para la aceleración número 4 tenemos que la aceleración es negativa. Al ser la aceleración negativa, también nos dará que la fuerza es negativa. 555 por una aceleración de menos 2,275 da una fuerza total de menos 1540,125. Nuevamente, como la aceleración es negativa, indica que el movimiento desacelera o frena. Su fuerza también es negativa porque es la fuerza contraria al movimiento, lo que indica que el cuerpo o la motocicleta en este caso está desacelerando para llegar a quedarse totalmente quieta. Continuamos. Nos están preguntando de este mismo ejercicio por qué la fuerza es 0 en el intervalo o aceleración número 2. Aquí tenemos la respuesta. La fuerza es 0 porque según la definición de fuerza, la fuerza es igual a masa por la aceleración. La aceleración al ser 0, su fuerza es 0. Físicamente, esto refiere que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se equilibra. Fuerza con la resistencia del aire, rozamiento, etc. Recordemos que cuando un objeto está en movimiento, hay diferentes fuerzas que actúan sobre él, como en este caso la aceleración, la fricción, el impulso, fuerza del aire. ¿Sí me entiende? Todas esas fuerzas
al haber una aceleración completa, quiere decir que todas las fuerzas externas que están influyendo en el movimiento se equilibran, llegan a un punto cero de equilibrio, lo que indica que todas las fuerzas no influyen sobre el movimiento, sino que el cuerpo actúa en movimiento normal, sin actuación de fuerza externa alguna. Vamos con el punto número 4. Nos están diciendo, dibuja la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo utilizado en los valores obtenidos. ¿Cuál es la fuerza neta? Pues la fuerza neta es la que hemos ya hallado en los intervalos cada uno. Que tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Aplicándola en una gráfica tenemos la siguiente gráfica. Como vemos, iniciamos como tal en la fuerza obtenida, que es en la fuerza 1, que es de 308.025. Pero acá tenemos una leve punto de partida. ¿Por qué la aceleración o por qué la fuerza como tal inicia en 308 y no desde 0? Porque cuando el momento en que la motocicleta, el cuerpo, inicia su recorrido, en ese momento de inicio hay una fuerza, que en este caso sería la fuerza de impulso, que tiene el movimiento, que tiene el cuerpo, el objeto, la motocicleta. Al iniciar con esa fuerza de impulso se genera esa aceleración. Por ende, iniciamos como tal el intervalo, lo iniciamos desde 308.025 o 0.025 porque inicia con esa fuerza con la que inicia el recorrido. Por ese motivo no inicia desde 0. Entonces tenemos el intervalo 1 que va de 0 a 4, ¿sí? Y tenía con 308. En el intervalo 2 que va de 4 a 6, recordemos que es una fuerza 0, es una aceleración 0, por lo tanto es constante. Luego de allí tenemos un intervalo, el tercer intervalo, que es de 6 a 10, lo que nos están diciendo que es una fuerza en la aceleración 3, una fuerza de 464.037. Nuevamente, como ya en el tercer intervalo la moto deja su aceleración constante y nuevamente inicia el recorrido, en ese momento hay otra fuerza de impulso, lo cual indica que el movimiento surja. Al surgir, inicia con esa fuerza. Por eso se inicia desde allí. Para el tercer intervalo es así. Y ya para el cuarto intervalo, que va de 10 a 12, lo que nos damos cuenta es que hay una regresión, ¿sí? Brusca como tal de la fuerza, que ya va para un lado negativo, que en este caso la fuerza 4 es de menos 1540,125. 1540,125 es por este lado y termina en ese movimiento, en esa misma fuerza. ¿Por qué en esa misma fuerza? Porque recordemos que ya la moto desacelera, la moto frena y en ese momento hay una fuerza de fricción del cuerpo, del aire, que incluyen en ese movimiento de frenado, de desaceleración, y por eso se inicia desde ese punto, ¿vale? Para el punto 5 tenemos lo siguiente. Calcula el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo en todo el intervalo y explica significados físicos. Tenemos entonces que para calcular el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo en todo el intervalo, hallamos su área por partes. ¿Por qué por partes? Porque tenemos 4 intervalos, los cuales tenemos que hallar los intervalo por intervalo, luego de tener esos 4 intervalos, se suman para poder tener un área total, ¿vale? Entonces iniciamos que para el intervalo 1 tenemos una velocidad inicial de 0 y una velocidad final de 2220. Como tenemos acá, la función para hallar el área es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2, ¿cierto? Por el tiempo. Porque acá el tiempo nos están diciendo que el tiempo es 4. Porque según la gráfica de velocidad, borremos esto por aquí. Según la gráfica de velocidad, tenemos un intervalo que va de 0 a 4, de 4 segundos. Por eso el tiempo es 4 segundos. Por eso lo tenemos por acá. Tenemos un tiempo de 4 segundos.
Entonces, si aplicamos la fórmula que nos están indicando aquí, la velocidad inicial, que en este caso es 0, más la velocidad final, que en este caso es 2220, dividido 2 por 4, es un área como tal de 4.4. ¿Sí? Luego de esto tenemos el segundo intervalo, que la velocidad inicial es de 2220 y la velocidad de 2220 recordemos que es una velocidad constante, por igual, por ende la velocidad es la misma. Y tenemos un tiempo de 2. ¿Por qué de 2? Porque es un intervalo que va de 4 segundos a 6. 6 segundos menos 4 segundos es 2. O sea, es un tiempo de 2 segundos. Entonces, la velocidad inicial más la velocidad final es 4440, ¿cierto? Dividido 2 por 2 nos da un área de 4.4 segundos. Lo que nos damos cuenta acá que es un área casi igual, ¿sí? Por ende es una aproximación o una confirmación de que la aceleración o el movimiento es constante. Para el intervalo 3 tenemos una velocidad inicial de 2220 y una velocidad inicial de 5550 y nuevamente un tiempo de 4. ¿Por qué de 4? Porque recordemos que el tercer intervalo va de 6 a 10. 10 menos 6 da 4, 4 segundos. ¿Ok? Entonces realizamos la fórmula. Velocidad inicial 2220 más la velocidad final que es 5550 nos da una velocidad como tal total de 7.777 dividido 2 por 4 y nos da un área como tal de 500.54. Recordemos que en esa etapa, después de que sale de la velocidad constante, tiene una aceleración bastante agresiva positiva, lo que por ende su fuerza velaria es mayor, lo que indica y comprueba que es una aceleración bastante agresiva. Y para el intervalo número 4, tenemos que la velocidad final es inicial, perdón, es de 5550 y la velocidad final es 0. ¿Por qué 0? Porque recordemos que la moto desacelera, el cuerpo desacelera y termina en 0. Y el tiempo es de 2. ¿Por qué nuevamente 2? Porque recordemos que va de 10 a 12. De 12 segundos menos 10 segundos da un tiempo de 2. Entonces, haciendo el cálculo del área, como tal nos indica que da velocidad inicial 5550 más 0, pues da un área de 5550, dividido 2 por 2, da un área de 5.55. Nos damos cuenta de que es un área bastante pequeña, lo que indica que es un área de frenado. Y continuamos con el hallazgo del área total. Recordemos que como se halló el área por intervalos, pequeños intervalos, lo que haremos es sumar las 4 áreas obtenidas para hallar una sola área que es el área total. Si sumamos 4,4, 4.44 más 4.44, 15.54 y 5.55 nos da un área total de 29.97 metros. ¿Por qué metros? Porque al momento de hallar como tal el área en función de la velocidad, recordemos que una velocidad, al haber una velocidad se genera un desplazamiento. Y al hallar un desplazamiento, lo que encontramos es un área de desplazamiento. En este caso, el desplazamiento hablamos de metros. Y aproximadamente, según los cálculos, hallamos que la motocicleta, recorrió 29.97 metros o aproximadamente 30 metros. Fue el recorrido total de lo que recorrió la motocicleta. Ahorita hallaremos como tal el punto 6. El punto 6 nos está indicando, calcule el área bajo la curva en función de f de t. F de t quiere decir la fuerza de movimiento. ¿Ok? Entonces, la fuerza de movimiento nos está indicando que el área bajo la curva es igual a la fuerza por el tiempo, ¿cierto? A la fuerza por el tiempo. ¿Por qué la fuerza? Porque si hablamos en función de fuerza sobre tiempo, pues utilizaremos la fuerza que se halló en cada intervalo. Haremos lo mismo que hicimos con el punto anterior. Hallaremos el área de fuerza por cada intervalo y luego sumaremos cada fuerza obtenida para hallar una sola. Tenemos entonces que la fuerza para el intervalo 1, la fuerza es de 308.025 y el tiempo es de 4. Recordemos que el intervalo 1 va de 0 a 4 segundos, por ende son 4 segundos. Entonces 308 por 4 nos da un área total de 1232,1.
Para el intervalo 2, tenemos que la fuerza es 0. ¿Por qué 0? Porque recordemos que en el intervalo 2 es una aceleración constante, entonces su fuerza es 0. Y 0 por el tiempo 2. ¿Por qué tiempo 2? Porque 6 menos 4 es un intervalo de 4 a 6 segundos, son 2 segundos de tiempo, pues da 0. Entonces fuera 0. Lo que se indica que como tal la fuerza o el área recorrida ahí es 0. O sea, al haber una aceleración, pues simplemente es 0. Es constante, no hay alguna fuerza que influya en ese movimiento. Para el intervalo número 3, tenemos que la fuerza es de 464.037 y el tiempo va de 4. Recordemos que el tercer intervalo es de 6 a 10, o sea, 4 segundos. Y 464,037 por 4 pues da un área total de 1856.1. Y para el intervalo número 4 tenemos que la fuerza como tal es de menos 1540.125 y el tiempo es de 2. ¿Por qué la fuerza es negativa? Porque al haber una desaceleración, lo que se indica que hay una fuerza negativa que hace que la moto frene. Y al tener en cuenta el tiempo 2 lo que nos da es un área negativa. Al tener un área negativa quiere decir que la moto está reduciendo como tal su área de desplazamiento, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que ya tenemos las 4 áreas como tal de cada intervalo. Lo que intentaremos ahorita es que sumaremos las 4 áreas, ¿sí? Para hallar una sola área, que es el área total de desplazamiento, ¿sí? O el área total de fuerza como tal, no de desplazamiento sino de fuerza. Pero tenemos que hacer acá un paréntesis. Cuando hallamos fuerza, lo que nos está indicando es que estamos hablando de una fuerza en específico, no de desplazamiento, sino de impulso. La fuerza como tal es la fuerza que tiene la moto al momento de desplazarse. Si tenemos una fuerza grande, quiere decir que hay un impulso grande o menor, dependiendo, es igual. Entonces vamos a comenzar. Al sumar o al intentar hallar el área total, sumamos todas las fuerzas que tenemos. 1231,1 más 0 más 1856,1 menos, ¿por qué menos? Porque recordemos que acá su fuerza final o la fuerza en el intervalo 4 fue negativa, entonces menos 1380.25 nos da un área total de 7,97. Y lo que les decía, el área total se refiere al impulso total de la motocicleta en todo el recorrido, lo que se entiende como el impulso de 7,97 newton. Newton es la fuerza de impulso, ¿sí? Entonces, 7,97 lo podremos redondear a 8 newton. Entonces, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se analizan y se puede concluir que la motocicleta obtiene áreas positivas que indica, qué pena con ustedes, que indica que tuvo un impulso hacia adelante. Lo que les decía, al haber un impulso, la moto tiene su aceleración inicial o una aceleración positiva, lo que indica que la moto va hacia adelante. Por eso su fuerza o su impulso es positivo. Cuando su área es negativa, indica que su impulso se detiene y recibe una fuerza en contra del movimiento, lo que indica que la motocicleta frena. Entonces, al momento de frenar, lo que hace es que las fuerzas externas, en este caso podríamos decir que fuerza de fricción, fuerza del viento, la misma fuerza que tiene la moto al momento de frenar, todo eso indica que su fuerza es negativa para poder de que la motocicleta frene. ¿Sí? Y al haber, como ya por último, al obtener una área total cerca de 0, que en este caso 7,97, es una área no tan lejos de 0, es una área relativamente corta, ¿sí? Indica que la fuerza de impulso que traía anteriormente se equilibra, ¿sí? Con el área total. Si sumamos todas las áreas, tiene un área bastante grande, pero al momento de frenar, ¿sí? Esa área negativa lo que hace es que se intenta igualar o es cercana a 0.
Al haber un área final 0 o cercana a 0, en este caso 7.97, que no es un área bastante larga, bastante grande, lo que indica es que la motocicleta realmente a los 12 segundos, desde que inició hasta donde terminó, la motocicleta para, frena, no se mueve más. Y ya por último, en el punto número 7 nos están indicando, compara ambas áreas, que en este caso tenemos el área en función de la velocidad y el área en función de la fuerza, para ver qué conexión existe entre ellas. Entonces tenemos la siguiente respuesta. Con los cálculos obtenidos se puede sacar las siguientes conclusiones. Al hallar el área en función de la velocidad, se obtiene el desplazamiento total y el área en función del tiempo se aprecia el cambio de movimiento. Claro, preciso. Cuando hallamos un área en función de la velocidad, como les decía anteriormente, al hallar la velocidad lo que tenemos es un desplazamiento del cuerpo. En este caso la motocicleta. Sí, recordemos que el área como tal, total de desplazamiento fue aproximadamente 30 metros. Pero cuando hablamos de fuerza, quiere decir que estamos hablando es de impulso, de aceleración. El cambio de movimiento que tiene la motocicleta, recordemos que inició con un pulso, una aceleración más o menos estable, luego estuvo constante y ya por último tuvo una aceleración bastante fuerte, agresiva, lo que indicó es que aceleró de manera brusca y ya por último tiene una aceleración negativa, lo cual indica que la moto frenó y al frenar obtuvo una fuerza negativa cercana a cero, que al hallar el área como tal fue aproximadamente de 7,97, aproximadamente 8, cercana a cero, lo que indica que la motocicleta se detuvo. ¿Sí? Entonces, como conclusión de este punto número 7, tenemos que ambas áreas están midiendo, reflejando datos distintos. Nuevamente, el área en función de la velocidad tenemos un desplazamiento y en función de la fuerza tenemos un cambio de impulso, que estamos hablando del movimiento como tal, ¿sí? Pero ambas están relacionadas bajo la segunda ley de Newton, ¿sí? Aceleración, velocidad, fuerza es lo que estamos trabajando, porque recordemos que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo que indica, ya para finalizar, es que donde se halla una fuerza, ¿sí? Cuando se halla la fuerza, se genera un impulso, ¿sí? La fuerza de impulso se genera una aceleración, ¿sí? Al haber una aceleración genera una velocidad y la velocidad genera un desplazamiento. Por esto decimos que ambas áreas se relacionan entre sí. Acá un momentito. Listo. Por eso decimos que ambas áreas se relacionan. Ambas áreas están relacionadas con la fuerza como tal de la segunda ley de Newton. Que recordemos que es fuerza por masa. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, al haber una fuerza de impulso, se genera, como decimos acá, se genera una aceleración, porque hay un inicio como tal de partida, un impulso, una aceleración para que la motocicleta ande. Al haber una aceleración por inercia, por consiguiente, se genera una velocidad que tiene la motocicleta. Y si existe una velocidad, lo que indica al final es que la motocicleta se está desplazando, o sea, existe un desplazamiento. Esa es la conclusión del punto número 7. Muchas gracias por haber visto este video, espero haya quedado muy claro la solución y explicación de los ejercicios que están relacionados con la segunda ley de Newton. Muchas gracias.